Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un gran gusto reencontrarnos como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Una joven mamá tuvo que salir a trabajar. Ella misma admitió que no tenía ni un peso esa noche para darle de comer a sus hijos. Dejó a 4 niños a cargo del mayor de ellos, que tiene apenas 12 años. Mientras no estuvo en su casa, uno de los más chicos murió por muerte súbita. Ni aún estando al lado del pequeño hubiera logrado revertir esa situación y el fallecimiento se hubiera dado de todas maneras. Automáticamente el caso tomó estado judicial a pedido de la fiscal. Esta mujer fue condenada a 8 meses con medidas sustitutivas a la prisión por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. La propia fiscal admite que los niños todos estaban cuidados, escolarizados, con todas las visitas a los médicos que tenían que tener cada uno de esos chicos. Este asunto inmediatamente disparó una polémica pública. Nosotros entendimos que, más allá del episodio puntual, que es una tragedia, era interesante poner arriba de la mesa nuevamente el tema del acceso a la justicia en Uruguay. Este será el tema de esta noche aquí en 3356 y lo presentamos con este informe. El fin de semana del 25 de agosto nos sorprendimos con un caso judicial que generó mucha polémica. Una mujer de 28 años sale a trabajar en la noche y deja a su hija de 12 años a cargo de sus 3 hermanos. Durante esas horas en que la mujer permanece fuera de su casa, el más chico de los niños, un bebé de 5 meses, fallece por muerte súbita. El caso pasa inmediatamente a la justicia y toma estado público. A pedido de la fiscal, la mujer es condenada a cumplir 8 meses con medidas sustitutivas a la prisión por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y se desata automáticamente la polémica. La fiscal dijo en la audiencia que la muerte del pequeño hubiera ocurrido aún con la madre en su casa, por lo que no hay responsabilidad de la mujer en este punto. De todas formas, se entendió que la madre faltó a sus deberes al dejar solos a sus 4 hijos, con la mayor, de 12 años, a cargo de los más pequeños. La fiscal dejó claro en la audiencia que no había denuncias previas contra la mujer y que los niños estaban cuidados. La mujer formalizada debió apelar a un defensor público ya que no tenía recursos para solventar uno. Este caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. O para que sea más claro, la vieja idea de que existe una justicia para ricos y otra para pobres. ¿Cuáles son las variables que se tienen que cumplir efectivamente para que tengamos un efectivo acceso a la justicia? Vemos la segunda parte del informe y después ya venimos con nuestros invitados. Una de las variables que permite observar cómo es el acceso a la justicia es la cercanía de los jueces con las poblaciones. Óscar Sarlo, abogado y docente de filosofía del derecho, en un debate sobre la democratización de la justicia afirmó que Uruguay tiene un problema muy grave en lo que refiere al acceso a la justicia. Montevideo tiene sus juzgados desde el año 74 más o menos, concentrados en todo el centro, y esto va contra una directiva de política universal, donde los jueces tienen que estar en los barrios, sostuvo Sarlo. Las zonas más marginales no saben lo que es un juzgado, señaló, y agregó, esto fue fruto de un deliberado designado de la dictadura de concentrar todo en el centro para volver la justicia más inaccesible, y del interés de un cierto lobby de los abogados, porque era más económico gestionar todo en el centro.
Adriana Berezán ha señalado que en Uruguay el acceso a la justicia es desigual, ya que, por ejemplo, si bien nuestro país es de los de la región que más ha aprobado tratados de derechos humanos, deberíamos preguntarnos quién sabe cuáles son y si sabe toda la población que puede recurrir a una defensoría pública para defender esos derechos. Es claro que una parte de la población desconoce que tiene la posibilidad de una defensa sin costos, y este asunto es un tema central a la hora de pensar en el acceso de todos a una defensa justa. El doctor Jorge Maraboto, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, en un trabajo titulado Un derecho humano esencial, el acceso a la justicia, señala que no solo se debe postular un acceso a la justicia, sino que este acceso debe ser efectivo. De nada valdría proclamar que las personas tienen acceso a la justicia, que ese es su derecho, si luego en la realidad de los hechos esa posibilidad resulta menguada o, claramente, se carece de ella. Las personas deben tener una verdadera y real posibilidad de acceder a la jurisdicción y continúa más adelante. Debe asegurarse una completa igualdad de armas y no una utópica igualdad formal desconocida en la vida real. Todo cuanto se haga para salvar los obstáculos que presenta la realidad debe ser valorado y a tal postura corresponde dar la máxima atención. La pregunta que nos estamos haciendo hoy es si estos postulados que marca Maraboto se dan en nuestro actual sistema de jurisdicción. Para intentar descifrar estos asuntos nos van a acompañar esta noche la doctora Adriana Berezán, integrante de la Asociación de Defensores de Oficio, la doctora Mariana Mota, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el doctor Juan Williman, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Hacemos una pausa y ya venimos con nuestros invitados de esta noche. Hoy, en 3356, ponemos sobre la mesa la discusión sobre el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables e intentaremos determinar si existe equidad en ese sentido o si debemos admitir que existe una justicia para ricos y otra para pobres. Resulta claro, termina diciendo en un trabajo que leímos para este programa de hoy, el doctor Jorge Maraboto, que el acceso a la justicia es un derecho humano y por lo tanto esencial. Siempre y en todo caso se debe procurar el acceso a ella de la mayor parte, si no de todos los habitantes de un país, y además procurar que la solución sea acordada en un tiempo razonable. Como decía el doctor Couture, si el tiempo es oro, en términos de procedimiento es justicia. Y solo una justicia que lleva la tranquilidad a la gente en poco tiempo, el tiempo razonable del que hablan los pactos internacionales, y que tenga igualmente un rostro más humano, es la que pretendemos como consecuencia inevitable de la dignidad del ser humano, condición básica de todos sus derechos y garantías. Doctora Adriana Berezán, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Doctora Mariana Mota, gracias por estar acá esta noche. Gracias a ustedes. Doctor Juan Williman, Muchas gracias por la invitación. Está claro que el acceso a la justicia es un derecho humano básico, parece ser. Recuerdo una conversación que teníamos en este mismo estudio con el fiscal Jorge Díaz, cuando recién se aprobaba el nuevo Código del Proceso Penal, y yo le decía, uno de los grandes problemas que tenía el sistema anterior, que tenía muchos, y ustedes seguramente podrán abundar en eso, es que era inaprehensible para los mortales. Solamente entendían las cosas que salían en las sentencias los abogados, los jueces, los fiscales y algún experto que se había especializado en la materia, que no necesariamente tenía formación jurídica. Era lejana la justicia. Daba la sensación además que era a propósito hecha así, para que nosotros no supiéramos qué estaba pasando. Era imposible de codificar. Eso cambió. ¿Cambió? ¿No cambió? No. No. Vi gestos. Lo que pasa, bueno, perdón, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos un Código Procesal Civil, un Código General del Proceso, que ha establecido en este país los juicios orales
y públicos desde el año 89. Entonces nosotros los tres, Mariana desde su lugar, el colega desde el lugar que le toca nada más ni nada menos que llevar de la mano a nuestros futuros abogados, ¿cuántas veces hemos visto público en un juicio civil o de familia o laboral cuando lo son? Y esa justicia es accesible porque los testigos declaran en audiencia, los abogados alegan en audiencia, el juez dicta sentencia en audiencia. El proceso penal, me parece a mí, que es el proceso o la materia que más llama la atención a la ciudadanía. A nadie le importa cómo se resuelve una tenencia o una situación de vulnerabilidad de niños o niñas, o un proceso civil, una demanda por un accidente de tránsito, un juicio laboral por reclamación de un despido injusto. Pero sí le importa saber con el violador, con el homicida. Digo, tenemos una atracción a los temas que involucran a la materia penal que tienen mucho que ver con nosotros y también con el interés de los medios. Creo que tiene mucho que ver dónde se pone el foco en eso. Yo, por supuesto, que comparto con el fiscal de corte, ¿cómo no lo voy a compartir? Este proceso penal es absolutamente accesible. Tampoco hay público en las audiencias. ¿Cuál es la ventaja? Que todos hablan ahí. La prensa accede directamente a la información y no a través de un tercero. Y yo creo que eso le hace bien a la información de la ciudadanía cuando quien recoge la información la transmite tal cual la escuchó. Siempre tenemos el problema del intermediario, claro, ¿no? Del intérprete. Pero en ese sentido, yo reivindico que Uruguay ha sido un avanzado. Cuando otros países están a 10, 15 años de las reformas procesales penales, nosotros ya llegamos. Ahora están caminando en las reformas procesales civiles. Han tomado como ejemplo incluso Uruguay con sus luces y sombras, pero estamos desde el 89 con un juicio público. La doctora Mota también hizo un gesto cuando yo decía, ahora parece ser que todo es un poco más claro. Y sí, claro, porque primero coincido con lo que dice Adriana, obviamente, que sea accesible al público no quiere decir que sea interesante para el público y que el público, si fuera, entendiera algo. Claro. Porque más allá de que los juicios también tienen que ser comprensibles por quienes los están desarrollando, uno puede ir a un juicio y no entender absolutamente nada porque hablan el idioma procesal y no entiende nadie nada. Entonces, para que sea interesante tiene que ser algo que a la población la convoque, que le interese ir y que además sepa lo que va a encontrar, sepa cómo se va a desarrollar el proceso, o sea, el conocimiento previo, que nunca lo tenemos. O sea, si tú no has ido antes a un juzgado y tienes que ir por primera vez, la cantidad de interrogantes que se te abren son enormes, porque decís, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Quién me va a preguntar? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Cómo sigue esto? ¿Por qué yo tengo que estar sentado frente a una persona y otro me pregunta y a ver cómo sigo ahora? O sea, es una cosa tan dantesca para alguien y además pone nervioso a cualquiera, digo, sí, incluso claro. Hasta nosotros que somos, digamos, conocidos en este tema. Entonces, o sea, siempre es una experiencia... Es una experiencia que no es linda. No es linda. Digamos, inclusive, primero que nada no... estás en un conflicto, ¿no? Claro. Entras a un conflicto, no importa la materia, entras a un conflicto. Entonces, eso por un lado. ¿Por qué importa más lo penal? Digo, obviamente que los medios también hacen lo suyo, pero importa más lo penal porque es como lo más básico de las personas. O sea, cuando uno piensa piensa en conflicto físico, piensa en un conflicto de peleas. Entonces, de ahí lo penal es lo que tiene como más accesibilidad para el entendimiento de la población en general y porque siempre se ha puesto sobre la mesa. Cuando aparece una cuestión civil, una cuestión laboral, hay como que explicar desde por allá atrás, saber por qué viene, cómo es el derecho. O sea, en resumen, primero que nada, nadie conoce el derecho. Claro. Lamentablemente, no hay un conocimiento, no hay una decodificación de lo técnico que es el derecho hacia el entendimiento normal y corriente de las personas. Después está todo el trabajo que se hace en función a qué queremos que la gente entienda. Y ahí entran otros actores en ese tema. Entonces, por ahí, a veces puede ser muy interesante una sentencia o un juicio civil por la temática que se trata y por cómo se llega a terminar de proteger el derecho de alguien y, sin embargo, no tiene ninguna relevancia a nivel de medios. Y, digamos, en definitiva, es un poco eso, digo, cómo hablamos claro
cómo explicamos derecho, cómo le decimos a la gente cómo funciona un juicio, cuáles son las etapas, qué derechos tienen, y por ahí capaz que hasta a la gente le interesa ir a verlo, porque en definitiva la gente no tiene por qué estar excluida de cómo funciona la justicia, al contrario, tendría que estar mucho más compenetrada. Bueno, ahí después voy a ir a ese terreno también, porque da la sensación de que el Poder Judicial parece ser, siendo uno de los poderes, igual que los otros, parece ser a veces como un recinto inexpugnable, donde totalmente. no puede haber cuestionamientos ni crítica. Al presidente le podemos decir cualquier cosa. No se nos ocurra cuestionar a un integrante de la Suprema Corte de Justicia porque estamos cometiendo casi un acto exacto. Doctor. No, un apunte. Usted está leyendo un trabajo del doctor Maramoto del año 2003, del año 2003 que está publicado en una revista de la UNAM, de una universidad de México. Sí. Y en el 2003 reclamaba tiempos razonables, Exacto. así que coincido con las coordenadas, tendríamos que poner cara porque tiempos razonables se están intentando conseguir. Recién ahora. En materia penal, si no fuera por el nuevo código, no habría tiempos razonables nunca, por eso teníamos gente sometida a proceso pero sin condena eternamente, y eso lo cambió con el abreviado. Peor, en prisión. Sí, con prisión y sin condena. Tampoco es verdad que haya tiempos razonables en materia civil. El laboral mejoró con el nuevo proceso laboral, los tiempos ahí mejoraron. Le exige a la justicia en el 2003 un rostro más humano, más cercana, y eso también es relativo. Por lo menos a mi gusto eso es relativo. No sé si efectivamente logra eventualmente ser más humana, por todo esto que dicen las colegas, eventualmente no es un lugar cómodo. Para el consultorio del que yo me encargo, que es de asistencia a las víctimas del delito, siempre los juzgados y la fiscalía fue un lugar inhóspito. Claro. Y bueno, a partir del nuevo código antes del proceso empezaron a caminar. Entonces Maramoto reclamaba en el 2003 una justicia más humana, tiempos razonables, que se respete la dignidad de las personas cuando participan en un proceso, la igualdad. Y esos reclamos del 2003 yo diría que están medio vigentes, ¿no? Sí. O sea, estamos en el 2019, pero que no son reclamos nuevos. Claro. Que no podemos trasladar a la actualidad. No, ese es el tema. En el informe también veíamos algunas opiniones, por ejemplo, del doctor Sarlo, que decía, que hablaba de muchos aspectos, algunas de las variables que nosotros tomamos para hablar cuando hablamos del acceso a la justicia, ¿no? Él hablaba de un aspecto que, claro, hasta que uno no empieza a investigarlo o a leerlo, como que no lo tiene en el radar. Él hablaba de la territorialidad, ¿no? Entonces decía, en los barrios periféricos, excepto las personas vinculadas al delito, no saben lo que es un juzgado. Totalmente. No tienen ni idea lo que es un juzgado ni cómo funciona. Está todo concentrado en el centro de las ciudades, y allí, por cuestiones, digamos, a veces instrumentales, decía el propio Sarlo, parece que está todo allí, y el resto de la población y el resto del territorio no accede cercanamente a la justicia. ¿Por qué es esto? Mirá, o esto es así en todos lados y nosotros nos creemos que somos originales y no somos. No sé si es así en todos lados. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de cómo es acá. Yo creo que cuando hablamos de acceso a la justicia, una de las cosas que a mí, en principio, y a nosotros como defensores lo vemos, nos preocupa muchísimo, más allá de el llegar, para llegar, lo que primero tenés que saber es que tenés derechos. Bueno, claro. Entonces, cuando tú hablas de esa situación de marginalidad, lo que deberíamos de preocuparnos todos y cuestionarnos todos es cuánto sabe esa gente, cualquiera, no es esa gente porque vive ahí, cuánto sabe la gente, el ciudadano, las personas que viven en este país, qué derechos tienen. Porque tú para acceder, primero tenés que saber. Y aquí voy a empezar a hablar de la defensa pública. Y yo creo que uno de los grandes debes que tiene este país es el sistema de la defensa pública, el servicio de la defensa pública. Recién lo cuchicheé con Mariana, que me conoce de hace muchos años, nos conocemos de hace muchos años, el doctor lleva el premio, que es más joven. Más o menos. Más o menos. Pero yo hace muchos años que soy defensora pública. Y cuando uno va llegando al final de una carrera pretende haber visto algunos caminos recorridos, sembrados y recogidos por otros. Y lamentablemente yo me voy a ir con un gran déficit con el Poder Judicial, porque nuestros jerarcas no ven a la defensa pública como un servicio esencial. La defensa pública es un servicio esencial en el Estado. Que nosotros dependamos administrativamente, porque es lo único que tenemos, una dependencia administrativa con el Poder Judicial, ha hecho que el resto del Estado y las instituciones involucradas con derechos humanos, el Parlamento Nacional,
no nos vea como un servicio esencial. Cuando tú tenés un servicio, como en eso sí, Uruguay tiene una particularidad de tener un servicio público nacional de defensa pública. Estamos en todo el país. Están en todo el país. Entonces yo pregunto, ¿con qué calidad? ¿Quién nos da control de calidad? ¿Cómo nos capacitan? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde está la política pública de defensa pública? Tengo defensores en género. Tengo defensores especializados, realmente especializados en asistencia, en acompañar a la víctima, no solo en el proceso penal, en la nueva ley de género. Los defensores de familia que trabajan en ese terreno que es familia estrictamente involucrado con género, realmente visualizan el tema, lo visualizo yo en ejecución penal. Nos falta tanto y la preocupación debería de ser tema de bandera. ¿Cuál es la defensa pública que este país se merece? Que los ciudadanos y las personas en este país se merecen. ¿Por qué tiene que ser competencia exclusiva del Poder Judicial? Porque el Poder Judicial nos ve como una división más y nos resuelve numéricamente. Y ojo, que yo digo algo, la prioridad del Poder Judicial jamás puede ser el acceso a la justicia. La prioridad del Poder Judicial es para lo que está llamado constitucionalmente, para impartir justicia. Ergo, magistrados, oficinas de apoyo, técnicos, juzgados, por decirlo, en un lenguaje español. A ver si entiendo. ¿Hay atrás de este planteo una especie de reclamo de que debería estar afuera del Poder Judicial la Defensoría Pública? Claro. Por supuesto. Un Nosotros reclamo de larga data. De larga data. Nosotros lo trabajamos, incluso, creo que tú estabas en la presidencia de la institución, lo trabajamos hace 2 años, insistimos y logramos que generamos un proyecto de ley para generar una discusión. Y logramos que el Poder Ejecutivo dictara una resolución ejecutiva. Se constituyó una comisión con la coordinación de la Oficina de Servicio Civil, la presidía el doctor Scavarelli. Por supuesto que primero, como digo yo, fuimos a nuestra casa, lo hablamos con quien era el presidente de la Corte en aquel momento, el doctor Chediak, nos dijo sí, como dice él, préndanle. Y no pasó nada. Porque entre que no hubo una definición clara de la Corte de aceptar permitirnos crecer e irnos. Entramos con la dificultad y la discusión ya cuando arrancan con los temas de constitucionalidad, viste que todo el mundo empieza a hacer así. Y realmente trabajamos y nos fuimos con un sabor a la nada, porque además un poco coincidió con la entrada en vigencia del nuevo código, entonces por ahí se dictó una acordada que medio ordenó algunas cosas y bueno, un placer haber trabajado y ahí quedamos. Ojo que también fue presentada a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, todo el mundo, sí. Nadie levantó el tubo para decir me sorprende que no haya tenido estado público este debate. Bueno, porque digo, a ver... forma parte del interés. En Uruguay debatimos el rol de los médicos en la salud pública, debatimos el rol de los policías, el rol de los funcionarios de la defensa, y estamos hablando de una política de aquellos que tienen en sus cometidos la defensa pública. No existe, y no está en el debate. Lo que pasa es que vamos a entendernos. Yo hoy, este programa que di acceso a la justicia, yo lo aplaudo. Claro. ¿Cuántas veces hablamos de justicia y accesibilidad a justicia? ¿En cuántos lugares hablamos de esto? Terminamos hablando entre los que estamos en el ruedo, que estábamos, yo ya me fueron. Déjame decir que hace unos años, en este mismo canal, Ana María Misraji hizo un programa también vinculado al acceso a la justicia, que además vi en estas horas, digo porque... pero está bueno, pero ¿qué estamos diciendo? Hubo uno, hubo dos, claro, digamos. Claro. Un tema que, como tú bien lo traías, es un poder del Estado. Es un poder del Estado que tiene un servicio muy importante, impartir justicia, como decía Adriana, claramente. ¿Cómo lo imparte? ¿Hacia quiénes imparte justicia? ¿Cuáles son las personas y cómo desarrollan esa función? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo a gusto? ¿Lo están haciendo técnicamente adecuadamente? ¿Lo están haciendo en los lugares donde se precisa? Todo eso debería preguntarse y debería resolverse. Pero así como ella hizo su quiebre sobre el tema de defensa, lo hago yo desde el lado de los jueces. ¿Cuántos jueces les preguntan cuál es tu mejor materia? ¿Cuál es la materia que más te gusta trabajar?
tal. Es más, a veces dice, mejor no la digo porque me manda para otra. Claro. Y entonces seguimos con esa historia de que los jueces tienen que tener un conocimiento enciclopedista. Tenemos que saber de todas, tenemos que saber de todas las materias. Entonces tú te formás en una materia que te gusta muchísimo. ¿Dependiendo de qué cosa? Dependiendo de No la se sabe. definición del jerarca. O sea que ahí es un problema, porque no Entonces, no hay claro, transparencia a la hora de definir el detalle. Digamos, el Claro. punto es, digo, no es un tema de ponernos a discutir carrera judicial, sino pensar también, así como la Defensoría sigue dependiendo del Poder Judicial cuando debería ser un organismo autónomo, los jueces no están, no hay una prioridad en definir, bueno, estos jueces, X cantidad de jueces, vamos a prepararlos para esta materia, que se desarrollen y que sean técnicamente buenos en tal materia para la cual tienen condiciones, porque hay jueces que tienen pánico al penal y otros que no le tienen ninguna empatía con familia. O sea, es una cuestión personal. Sí, claro. Es una cuestión Así además como un médico decide ser cardiólogo y no pediatra. Claro, de calidades que tengas tú para poder desarrollar esa materia. Después, también, prepararlos para que conozcan el lugar donde están trabajando, para que conozcan lo que están definiendo. Porque así como la gente de los barrios marginales, como se llama acá, no sabe de justicia, hay muchos jueces que no saben dónde está el barrio, ni qué es lo que pasa en ese barrio. Entonces el conocimiento de a quién le estás impartiendo justicia es vital, porque si no, termina siendo una cosa totalmente desajustada de la resolución de conflictos. Pero es vital. Quiero al doctor Juan Williman, porque está ahí en el consultorio, y hablábamos recién de las dificultades que tiene el ciudadano que no conoce sus derechos. ¿Qué pasa cuando llegan al consultorio? Bueno, primero o cuando llegan ya es que tienen alguna información acumulada que hace que tengan que ir allí. No. Hay dos cosas claves. Una que solo reconfirmar que el tema no está en la agenda pública. Eso es así, eso es una realidad. No le quita trascendencia, todo lo contrario, está claro que es un derecho humano fundamental el acceso a la justicia. Lo que no tenemos claros es por qué no está en la agenda pública como debería estar. Y otro apunte, y te contesto, si estamos en el debe en cuanto a defensa pública, estamos en el debe. Las veces que yo me he juntado con Defensoría, con la directora de Defensoría para hablar estos temas, yo hablo siempre desde el debe en cuanto a quién llegamos, desde los montos y topes que pone la Defensoría Pública para definir a quién le presta asistencia jurídica gratuita, los montos que pone la propia universidad, deja que es mucha más gente flexible. afuera, ¿no? Después lo hablamos, pero deja mucha gente afuera. Mucha, y del interior ni le digo. Entonces, porque hay un problema territorial que sí tiene que ver, y lo marcabas bien. De hecho, en el consultorio que yo manejo es solo Montevideo. Claro. Entonces, ¿qué hago con una víctima que está en Tacuarembó? ¿Tiene que ir a Defensoría Pública? ¿Tiene en Defensoría Pública un defensor especializado en víctimas? No. Tiene un defensor de otra materia que, como no hace penal, se dedica a la víctima. Claro. Pero además tiene unos topes muchísimos más bajos. Entonces, ¿es verdad que hay una asistencia gratuita? El código lo dice especialmente. Sí. No es verdad. Entonces, lo que tenemos que ver es qué estamos haciendo nosotros para llegar a las poblaciones más vulnerables para que efectivamente conozcan sus derechos y, más todavía, los ejerzan. Ahí creo que la Universidad de la República hace muchísimos años que viene trabajando en esto y trata de llegar a lugares a través, por ejemplo, de descentralizar los consultorios. Por eso es muy importante llegar a los barrios y por eso hay consultorios que están en el medio del barrio para que la gente no tenga que venir al centro y sino que vaya en su barrio, en su dependencia a por lo menos informarse. Pero nosotros también estamos en el debe. Nosotros tratamos el año pasado la universidad hizo una especie de propaganda institucional para que la información llegue y para que sepan quiénes tienen acceso al consultorio, y nosotros tratamos de brindar información permanentemente y de por lo menos plantear el tema en la agenda, porque hay algo que está claro, es que cuanto menos recursos y mayor vulnerabilidad, mucho más difícil el acceso a la justicia. Eso es así. Eso es así. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema. Hay muchísimos asuntos que quiero tirar en el próximo bloque. Vamos a ver si nos da el tiempo para entrarles a todos. Pausa y ya venimos. Si bien no hay datos precisos de la situación de hoy, el último censo que se hizo a la población carcelaria fue en el año 2010, es notorio
que las cárceles en nuestro país están llenas de pobres, de analfabetos. Jóvenes, exactamente. Y es probable que gran parte de esa situación esté demostrando también alguna problemática en este sentido. Me quedé pensando en esto que decían, lo de los topes, ¿no? La Defensoría tiene un tope. Yo, por ejemplo, si quisiera atenderme en el subsistema público de salud, podría hacerlo. Exacto. Sin necesidad de ningún tope salarial para arriba o para abajo. Tal cual. Lo podría hacer. Podría acceder al subsistema público simplemente porque hay una política pública de salud pública. Sin embargo, aquellas personas que ganan más de determinado dinero no pueden acceder a la Defensoría Pública. No pueden. ¿Cuál es el tope hoy? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Pero como yo tengo una especialista, la doctora Lazo, a la que le dije, por favor decime los topes, porque yo en penal no manejo topes, tengo que decir la verdad. Claro. Y recién hablábamos con los colegas que el mínimo de ingresos está alrededor de entre los 12 y 13 mil pesos y el máximo entre los... A ver, como te digo, mínimo, digo, ¿desde dónde empezás a medir, no? Hasta llegar a 20.000, 21.000 pesos. ¿Pero de quién? Del consultante. Pero si ese consultante es un hogar monoparental y si solo es papá o mamá con niños, son sus ingresos. Pero si ese consultante tiene otros ingresos que integran su núcleo familiar, esos 20.000 pesos o 21.000 pesos no son solo de él, son los que integran el núcleo familiar. Y si tú haces la sumatoria, pueden pasar. Ahí también, todo esto está dispuesto por acordada por la Suprema Corte de Justicia, está en base de prestaciones, de 3 a 5. Se puede subir esos topes bajo la responsabilidad del director o del encargado administrativo cuando hay una vulnerabilidad social moral muy notoria, se puede autorizar al defensor que haga la asistencia. Pero por un lado, 20.000 pesos. Digo, 20.000 pesos es como decíamos recién con el colega. ¿Cuánta gente queda afuera? Pero ese ingreso significa que están en situación de poder pagarle a un de ninguna manera, porque te lo dije fuera del aire y lo voy a decir de vuelta. La justicia en este país no es gratis. No es gratis. Entonces, creo que nosotros, por lo menos en el Servicio de la Defensa Pública, y que tiene mucho que ver con lo que decías tú, en cuanto a que estamos centralizados en Montevideo, es porque no hay, reitero, voy a ser muy aburrida, una política pública de defensa pública. ¿Qué quiero decir esto? Mi jerarca dice, bueno, ¿cómo hacemos para que el ciudadano, las personas en este país, accedan a la justicia? A ver, déjame hacer porque para no avanzar y dejar cosas colgadas. Si yo gano 20.000 pesos. Hasta ahí te gano 23. Por lo tanto, no accedo. Vas a hacer una declaración jurada y se va a ver si te trabajan. Bueno, supongamos el caso que estoy en el límite y que no accedo a la Defensoría Pública. Pero no puedo, con mis ingresos, pagarle a un abogado para que me asista en un juicio. Dios te ayude. ¿Qué hago? El consultorio tiene un tope mayor. El consultorio llega alrededor de 30 y lo hace, justamente, especialmente lo hace por el consultante, persona física, y no por el núcleo. Claro. Pero queda gente afuera porque ustedes no pueden atender a todos. Queda un montón. Mucha y yo no puedo acceder a pagarle a una Creo abogado. que un montón. Además, en esos 30.000 o 40.000 pesos, probablemente tú pagues un alquiler y además tengas hijos, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? No pagamos el alquiler para pagarle al abogado. Sí. Entonces, digo, porque es un absurdo. Entonces, no tiene derecho. Este es un tema central, el del acceso a la justicia. Y estamos diciendo que hay gente que no puede pagarle a un abogado, que no accede y que de repente la gente del consultorio no los puede atender. Perdón, Rodrigo, vale la pena hacer perdóname que te interrumpa, pero creo que hay que hacer este paréntesis. Cuando hablamos de ingresos o cuando se hace declaraciones juradas es en todas las materias, menos en la materia penal o en la materia de adolescentes infractores. Ahí atiendo a quien sea. No hay topes. No hay topes. Porque lo que está en juego es la libertad máximo, digo, entonces ahí no hay tope. En las demás materias, que yo creo que son tan graves y vulnerables como cualquier otra, por ejemplo, empezamos a ponerle precio al acceso a la justicia. Las de familia, volvemos con el caso de esta señora, ¿no? Digo, tenía hijos de diferentes padres, ninguno de esos padres le estaba pagando ninguna pensión alimenticia. Digo, yo ahí también estoy pensando como el Estado la dejó al margen, ¿no? Totalmente. De un montón de cosas. Pero si hubiera querido, le voy a pedir pensión alimenticia, que tengo derecho, mis hijos tienen derecho. Bueno, sí, pagar un abogado, capaz que le decían, o sea, no sé cuál es la situación de ella en términos económicos, pero si tuviera algún peso,
Y no, ¿y qué me voy a poner a pagar un abogado para que me... Porque después por allá... Claro, porque además por allá le dicen, bueno, capaz que al final no tenés suerte y el hombre no te paga un peso. Y vos transitaste todo un juicio, pagaste un abogado, porque siempre la suerte del juicio es incierta. Claro. Digo, no es una de fija. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pensiones? Lo que hemos visto de las situaciones en las cuales han sido estafados inmigrantes. Sí. ¿Qué pasa también? Gente que termina una pensión porque no puede pagar un alquiler de una vivienda individual. Esa gente puede pagar. O sea, hay como diferentes. Porque en el caso de esto de los inmigrantes tenían como un determinado monto, pagaron todo eso. ¿Puede acceder a un abogado y pagarle, etcétera? Hay un montón de situaciones que son tan extremas como puede ser obviamente la penal, que si no tenés límite, o la de los adolescentes. Sí, y a lo que dice Mariana, y lo estábamos hablando fuera del aire, además el Servicio de Administración de Justicia tiene un costo. Claro. Y lo que decíamos hoy fuera del aire es que la Defensoría está exonerada de tributación y el consultorio jurídico está exonerado de tributación y algún lugar más y paramos de contar. Y un costo que no es barato. Sí. Hay que pagar timbre, sí, tasa, impuesto, vicésima, pero después depende del juicio. Las pericias tienen su costo. Claro. Designar al defensor de un menor tiene un costo el defensor. O sea que depende, incluso las posibilidades probatorias en un juicio pueden depender de las posibilidades económicas del actor o el demandado. Claro. Si yo no tengo dinero, si yo no tengo dinero para pagar una pericia accidentológica, no accidente de tránsito, o una pericia médica, y no cuento con ese recurso, y designan un perito... ¿El Estado no tiene ninguna política para proveer ese tipo de pericia? Lo puede exonerar. Si es asistido por el consultorio, por la Defensoría, nos exonera el costo. Pero si no tiene que hacer un trámite, puede ser especialmente, o tendría que hacer una auxiliatoria de pobreza, que es un incidente que le va a atrasar todo el trámite para poder llegar a hacerlo. Que no es lo habitual. Se puede hacer igual dentro del Poder. Dentro del Poder, sí, por ejemplo... El proceso lo habilita cuando el juez deduce del propio juicio de que la persona no tiene dinero y define que esa pericia va a ser sin costo, pero entonces ahí los peritos van a ser otros peritos. Otros peritos que puedan elegir. Claro. Pero hasta incluso... ¿Pero cuántas veces pasa, María? Igual es una prerrogativa del juez. Es una prerrogativa. ¿Y cuántas veces pasa? Cuando es prerrogativa de un cristiano es un problema. Sí, pero además no es lo que no es pasa, una política. Pero además no es lo que pasa todos los días. Lo que pasa todos los días es que se designa el perito, se da un plazo para que se consignen los honorarios del perito y si no se consigna, se tiene por renunciado a la prueba. Claro. O sea que eventualmente, si el juez no utiliza esa prerrogativa, que yo la he visto usar muy pocas veces, la oportunidad probatoria va a caer dependiendo de los recursos. Los timbres parecen un tema menor, no son un tema menor. Claro. No son un tema menor. Hay que sumarle al honorario del abogado, los timbres y eventualmente aquellas pruebas que pueden tener un costo. A veces hay temas médicos que requieren un informe de parte previo que hay que salir a pagarlo. Nosotros no somos médicos, no somos ingenieros agrónomos, no somos... O sea, para algunos temas específicos dice, bueno, primero necesito el insumo. La pericia necesito el insumo, que la prueba... Sí, la pericia de parte mal llamada, pero en realidad es una parte que... No es que le digo a un médico, no me hace esto gratis, tiene un costo. Que los testigos tengan que ir a la audiencia. Otro. Bueno, eso tiene un costo. Claro. Porque además pueden ir y capaz de declarar, tienen suerte, declaran o van y pasó algo y la audiencia se interrumpió o no se hizo. Y te perdiste un día de trabajo y te lo descontaron. Ahí todo eso va también en una buena gestión judicial. O sea, obviamente que si vas a suspender la audiencia, suspendela de antes, avísale a todo el mundo para que no se trasladen, porque eso si no es un servicio mal dado. Claro. O sea, eso no debería existir. No debería pasa existir. Todos los días. No debería pasar. Pasa todos los días. Por eso digo, ahí es a lo que voy es lo que es el servicio de justicia. El servicio de justicia debería mirar por el justiciable. Debería asegurar que el servicio se dé en las mejores condiciones para el justiciable, para los testigos que vienen, para los abogados que están colaborando en el juicio. O sea, debería dar todas las herramientas, facilitar las herramientas para que ese litigio desarrolle en la forma de normales. Voy a hacer una pregunta que casi sé la respuesta, pero no importa, se las voy a decir igual. ¿Quién controla que esto ocurra? Y que si ocurre, y por lo tanto hay un problema, alguien dice, esto está mal, vamos a penalizar a ese juzgado por... ¿Nadie?
Bueno. Porque el despacho del juez lo maneja el juez, fija las audiencias a la hora y las nadie lo condiciones, controla, nadie... Y por alguna razón la suspende, A mí, que yo sí, sepa, no. yo sí en este programa, no sé, ahora me levanto y me voy en la mitad del programa, por Te ejemplo, echan cuando salgas a la puerta. el director del canal me llama por teléfono, me manda un mensaje y me dice, señor, usted no venga más. En el caso de los jueces, no pasa esto. No, yo creo que si fuera una Debería. situación de abuso, Si no, si fuera fuera una situación de grotesco, abuso, no, algo no grotesco, pasaría, pero- digo, Nosotros mismos somos garantía de eso, ¿no? Claro, Los propios es decir- abogados, el propio Colegio de Abogados del Uruguay ha hecho las Claro. denuncias del caso. Pero- Garantía, digo, Digo, por lo menos hasta poner en cierto conocimiento al punto. jerarca de quizás cosas que no están en su conocimiento directo, digo, porque, digo, a ver, vamos a entendernos, son jerarcas, los jueces de sus oficinas son responsables, digo, por algo están donde están, digo, estoy segura que en casos de abuso, de cosas torpes, por supuesto que el jerarca va a intervenir. Pero hay un en esa goteo. de un goteo de todos los días, digo, Ese que es el es asunto. impredecible, Ese que además goteo, yo no estoy diciendo ni que esté mal o que sea, no estoy prejuzgando porque no sé cuál es la razón. Lo que sí bien, como dice Mariana, es que para el usuario del servicio, ir con todo lo que significa la expectativa de ese día ante el tribunal, ¿no? Tu día de la justicia, y vas con tus testigos y quizás resuelvas tu situación. No, la audiencia se suspendió. Entonces, como No, esas cosas. vuelvo, horribles. es decir, No, y por lo que Tal vez veo, también pero la por lo que otra veo, porque realidad- son tres actores distintos que han actuado además en distintos ámbitos, por lo que veo es algo que pasa permanentemente, porque si fuera excepcionalmente, pero por lo que veo es algo que pasa permanentemente en los juzgados. digo, también hay una realidad, Pasa. son Pasa. muchos los jueces, por lo menos en Montevideo, no tengo ni idea, pero más de cientos, y obviamente que la gente se enferma, tiene problemas familiares, digo, le pasa algo. Quizás lo que nos está faltando es eso que se llama equipos de sostén, ¿no? La famosa Claro. contención, así como ahora en el Claro. proceso del área hay un aparatito que es la contención del audire, de la audiencia que se está grabando, debería de existir un número importante de jueces en condiciones de que si a las 13:15 el juez XX le pasó algo, se siente Sí, mal, tiene su joder. niño enfermo, Claro, levanta el pero tubo y ¿qué sabe pasa? que alguien se va a sentar en su lugar. Exacto, ¿qué pasa? Cuando un juez se enferma, le pasa XX, como dice Adriana, abruptamente, ¿no? Claro. No es que viene Sí, sí, ya- sí. Viene otro y la mayoría de las veces suspende, porque no es mi juicio, porque no lo sé, porque no estoy preparado, porque lo suspendo. no toma la audiencia. No toma la audiencia. No toma la audiencia. ¿Está? Entonces, eso no debería ser, porque si tú vas al médico, el otro día yo fui al médico y el médico que con el cual me iba a entrevistar resulta que no estaba, pero había una suplente. Claro. O sea, acá tiene que haber alguien que asuma las riendas del asunto y siga. Y no lo hay, Y no no lo está hay. previsto. Digo, No lo a hay. verlo lo hay, a base, como O dicen sea, ellos, pero no lo claro, hacen. lo ponen a algún suplente, pero te dice, no, suspendo todo porque yo a su vez tengo audiencias en otro lado. Ojo, porque que no es legalmente está habilitado a hacerlo, no está haciendo nada que no esté Claro. habilitado. No, Claro, no, pero claro. al- Estamos de acuerdo, ¿no? ese Vamos a es el aclarar punto. eso. Claro, el punto es que no está mirado desde el punto de vista del usuario. Claro, Ese es el punto, que el sistema de administración de justicia no está mirado desde el lado del que se sienta a que le den justicia. ¿A disposición de está quién? mirado desde el otro lado. Y cuando se califica a los jueces, nunca se le pregunta al usuario. Se le pregunta a los abogados, se le pregunta a los jerarcas superiores mirando sus sentencias a ver qué tal, pero al usuario nunca se le pregunta. Y el usuario es el destinatario final de la justicia. Ahora que dicen eso, me viene a la cabeza algún debate que se ha dado en algunos otros países con respecto a cómo se conforma el Poder Judicial y cómo debería conformarse, qué papel podría tener la población, por ejemplo. Al presidente lo elegimos, a los legisladores los elegimos, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia no los elegimos. Quiero decir, no estoy diciendo que necesariamente ese sea el modelo. Claro. Digo que hoy los ciudadanos a este poder, al Poder Judicial, no accedemos, no sabemos bien qué hacen, parece ser que nadie los controla, parece ser que no hay mecanismos para que un juez que se Yo tiene creo que que ir... tiene mucho que ver con nuestro ser usuario del servicio, ¿no? Si tú preguntabas así, en general, en la calle, ¿qué opinas del Poder Judicial? Ni idea. Ni idea. ¿Alguna vez fuiste a un juzgado? No. Entonces, el hecho de no tener la necesidad de... Porque además, digo, uno resuelve los conflictos civilizadamente, por algo funcionamos como tal, en un país democrático, donde además hay un Poder Judicial que realmente tiene independencia técnica.
creo que tiene mucho que ver con, desde tu lugar, qué necesidad tienes del servicio. ¿Me explicó? Entonces, la gente que llega al Poder Judicial, que le pasa eso, que le suspenden una audiencia, que no está la pericia, digo, todos esas... Es el que, como dice Mariana, es quien podría calificar cómo se sintió como destinatario de ese servicio, cómo fue atendido, cómo fue recibido, qué entendió, qué no entendió, eso, cómo lo atendió. Las encuestas de satisfacción que se hacen en las mutualistas, por pero ejemplo. mirá, a nosotros nos pasó con hace poco. Pongo demasiado ejemplo vinculado al tema de la salud, pero bueno, que es así, porque es el que se me viene enseguida. Porque existe una política, claro, una política pública de salud pública. Digo, todo tiene que estar enmarcado en una política que marca el Ministerio de Salud Pública. Los servicios van por acá. Y tú, que eres el usuario, decime si te gustan o no te gustan. ¿Por qué no podemos tener eso en el Poder Judicial? Pero además, no lo sé. Cuando habla Adriana de, bueno, si sabes cómo funciona la justicia, no tengo ni idea porque nunca fui a un juzgado. Es como decir, no quiero estar en ese reducto porque me dan un ataque. Pero los derechos no se limitan a lo del juzgado. El juzgado es cuando querés ejercer tus derechos que entendiste que fueron vulnerados. Pero lo importante es que el Poder Judicial a su vez sirva para difundir derechos. O sea, tenés los juzgados de mediación, tenés, o sea, hay otras formas sin llegar al conflicto, en los cuales el Poder Judicial debería ser también una herramienta de difusión. Pero además es muy probable que todos en algún momento de nuestra vida tengamos que pasar por ahí, como testigos o por algún problema comercial o por algún problema familiar, o por un accidente de tránsito, por una cuestión penal que puede ser fortuita o no, pero es decir, todos tenemos posibilidad de pasar en algún momento de nuestra vida por el sistema judicial. ¿Qué pasa con el derecho, el acceso a la justicia de las víctimas a partir de las modificaciones que hubo? Eso ha mejorado sostenida, digamos, de manera muy clara, pero... Honestamente sí. Honestamente la diferencia del anterior Código de Proceso Penal a hay que admitir que en la letra fría de la ley el cambio es sustancial. O sea, la víctima ya no aparece en ese cono de sombra como el último olvidado, porque eso es histórico para el derecho penal y el derecho procesal penal, concentrados básicamente en el imputado. Era objeto de prueba. Era la prueba, era el objeto. Sí. Y por eso, De la noticia claro, desde el punto de vista legislativo, el avance del nuevo código es importante porque le da un papel a la víctima distinto. Efectivamente es un tercero coadyuvante, no es una parte estricto sensu, pero es un tercero coadyuvante que eventualmente puede incluso hasta oponerse en algunas oportunidades a lo que la Fiscalía sostenga, lo cual no es menor comparado con el anterior régimen. La participación está asegurada, la oportunidad de ofrecer prueba, incluso la impugnación de algunas sentencias está asegurada. Nosotros en el consultorio lo hacemos habitualmente. Lo que nos ha cambiado un poco es la idiosincrasia, porque una cosa es cambiar la letra de la ley y otra cosa es cambiarle la cabeza a los actores. Y ahí podríamos decir que estamos en proceso, ¿no? La letra establece una cosa y la práctica nos lleva a otra. Lo básico, que es el acceso a la información, o sea, estamos hablando del derecho básico, que es saber en qué está su trámite, tiene a veces determinadas trabas o cortapisas que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo simple, los fiscales hoy deberían darle información a las víctimas sin necesidad de asistencia letrada. Cuando hablamos de gastar dinero, o sea, tendría que acercarse a la Fiscalía, quiero saber sobre la denuncia que hice y tendría que venir la información. Si en el interior o en obra alguien le dice, mira, que venga tu abogado, ya no se está cumpliendo el derecho. Porque hay un artículo específico que te dice, estos son los deberes de los fiscales. Uno, brindar la información. Entonces hay un montón que lo hacen y otros que no. No quiero generalizar. Lo que quiero decir es, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es la praxis. En la práctica tenemos que cambiar de paradigma de verdad. Tenemos que empezar a darle el lugar a la víctima que efectivamente tiene y la protección que efectivamente tiene. Y eso requiere, repito, no solo de la letra fría de la ley. Necesitamos esa ley, necesitamos una práctica que la contemple. Ni hablar de los juzgados que están con el código viejo, ¿no? No hablemos. Porque obviamente, como tienen restringidas las oportunidades, la cuestión se hace más difícil. Yo entiendo que igual hemos logrado cosas también aún en los procesos del porque código además viejo. en el código viejo, el axioma ese de que la justicia tarda pero llega... No es justicia. Porque si la justicia tarda... Volvemos a Maraboto en el 2003 y los tiempos razonables... Lo decía Gamarra en la década del 70, la justicia que tarda no es justicia. Por eso digo. Pero compartiendo muchísimo lo que decías tú, el tema de la víctima en el proceso penal, que fue el gran tema de la reforma, y yo asumo la responsabilidad de haber sido parte de la comisión
que trabajó durante 4 años, no es el código de hoy, pero yo digo que hay una sola cosa de los cuales me siento empoderada, que son los 16 primeros artículos, nadie los tocó, y todo lo que viene atrás se resuelve con esos 16 primeros artículos, que son los principios generales. Creo que nos quedamos cortos con la víctima. Por un lado, eso se ha criticado intensamente, como decías tú, no es parte formal, podría formar parte, una parte integrada a la Fiscalía, pero también puede oponerse a lo que dice la Fiscalía. Pero a mí lo que más me ha preocupado de eso es, vuelvo al principio, la incapacidad que hemos tenido durante estos 2 años y en la previa de realmente, en términos claros, de decirle a cada una de las personas que son víctimas de un delito, usted tiene estos derechos. Y el primer derecho que tiene es que a la primera persona que el fiscal tiene que informar es a esa víctima. Si después la víctima quiere comparecer al proceso, hablamos después, con asistencia letrada. Pero en ningún lugar se le puede decir a alguien que venga a su abogado, porque eso es instalar malas prácticas. Y si a esta altura, apenas 2 años, todavía en pañales, empezamos a instalar malas prácticas, la víctima dentro de 5 años no existe en el proceso penal. Tengo que irme porque no tengo más tiempo, pero a ver, si yo les digo que me voy con la sensación de que efectivamente hay una justicia para aquellos que pueden pagar y otra justicia para aquellos que no pueden pagar, ¿me voy con una visión equivocada? Yo te cambio eso. A ver. Hay un acceso a la justicia para los que tienen recursos y un acceso a la justicia. ¿Y no es lo mismo en definitiva? No es lo mismo, porque yo creo que en definitiva la resolución es la misma con o sin dinero. Yo confío en ese sentido. Hay un tema de acceso a la información. Si yo sé a quién preguntar, a dónde preguntar, cómo llegar, puedo llegar. Ahora, si no tengo ni idea, porque vivo en un lugar donde no sé a quién le tengo que preguntar, si tengo derecho, primero, si tengo derecho, segundo, quién me asesora, tercero, cómo lo ejerzo, entonces, por más dinero que tenga, que en general la gente que tiene dinero tiene accesibilidad a la información. Pero eso no pasa solamente por el tema de dinero, pasa por el tema de información. Poder Judicial, el sistema de administración de justicia, Poder Judicial, defensorías, o sea, hagamos mea culpa a todos. La propia sociedad no reclama ni le exige al sistema de administración de la justicia que sea un sistema transparente, que se sepa lo que pasa, entonces, que se diga. Dejemos de lado ese facilismo de poner una justicia para pobres y una justicia para ricos. Está bien. Pero sí hay quienes acceden con más facilidad que otros. Claro, sin duda. Y si hay algo que tengo que concluir es que no es un tema del Poder Judicial ni de Fiscalía, esto es un tema de orden general. O sea, necesitamos que los legisladores estén en consonancia con esto, necesitamos que el Poder Judicial esté en consonancia con esto, necesitamos que la Fiscalía esté en consonancia con esto, necesitamos que la sociedad civil, que los medios de comunicación estén en consonancia con esto. No es un tema recursos, decía la doctora. Recursos, necesitamos presupuesto. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y las personas en condiciones de vulnerabilidad económica, educativa, social, emocional, deberían tener mecanismos que faciliten el acceso. Esa es la clave y en eso tenemos que trabajar. No digo que la Defensoría no haga su trabajo, no digo que lo consultorio lo estamos haciendo. Hacemos lo que podemos. Pero, claro, una cosa es hacer lo que podemos y otra cosa es hacer lo que debemos. Exacto. Y ahí está el debe, justamente. Sí. Gracias a los 3 por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Probablemente quedaron un montón de cosas. No descarte que los invitemos de vuelta. Con mucho gusto. Gracias por haber venido. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.